Muy buenas tardes a todos. Pues para nosotros es un enorme privilegio, ¿no? Quizás por primera vez en mucho tiempo, tener la presencia de uno de los autores que influyen de alguna manera a diario nuestras prácticas educativas, ¿no? Uno está acostumbrado a referirse a filósofos distantes o que no están, ¿no? Benjamin decía que el conocimiento muchas veces habla con bocas que ya hablan en el vacío. En el caso de Gardner no ha sido así. Y Gardner ha sido un autor que nos ha influenciado enormemente y que realmente tenemos un enorme privilegio para el colegio tenerlo aquí. Yo quisiera comentar simplemente algunas pequeñas cosas para presentarlo. Empezar por una anécdota de Howard Gardner, las nuevas tecnologías y lo que él ha llamado la generación app. Cuenta el profesor Gardner en su libro que en una de las conferencias que él estaba impartiendo en Harvard, él estaba hablando de los valores éticos y de la importancia de aprender en la pregunta. Y un estudiante, parece que muy bueno académicamente, lo interrumpió y le dijo: profesor Gardner, excúseme, pero la respuesta a todas mis preguntas está en este aparato que tengo aquí. Y Gardner le responde de una manera, a mi juicio, brillante, y es que le dice: sí señor, está usted en lo cierto, en ese aparato usted tiene la respuesta a muchas de sus preguntas, excepto a las más importantes. De alguna manera yo creo que la educación tiene en las nuevas tecnologías un reto muy superior a la implementación de determinado medio. Las nuevas tecnologías en nuestros estudiantes, que son la generación que Gardner ha llamado la App Generation o la generación de las aplicaciones, de alguna manera estructuran sus experiencias en torno a las nuevas tecnologías, las redes sociales y todas las cosas que nosotros evidentemente conocemos. Luego, más que un cambio en determinados usos, lo que está pasando con las nuevas tecnologías, para usar la expresión de Bem, el filósofo alemán, es como una especie de nueva columna vertebral en las relaciones de nuestros estudiantes. Cómo conservar o de alguna manera fortalecer lo que es verdaderamente importante, qué tipo de cambios tenemos que hacer, cómo hablar de verdades estáticas en un mundo de Wikipedia, cómo hablar de lo que está bien o lo que está mal en redes o diálogos interactivos de una participación democrática sin mayores precedentes. De alguna manera nos obliga a nosotros como profesores a repensar conceptos que siempre hemos tenido como estáticos: el trabajo, la libertad, lo que de alguna manera consideramos que es verdad, pero también éticamente implica un reto gigantesco, y es tratar de pensar las relaciones de nuestros estudiantes en unos mundos inmensamente cambiantes. Esta videoconferencia misma es un ejemplo, ¿no?, de este tipo de relaciones que tenemos con la enseñanza. De alguna manera, si en el pasado se necesitaban mentes que fueran capaces de sintetizar, que fueran capaces de disciplinar la mente, para usar las palabras del profesor Gardner, hoy en día más que nunca en la aventura de lo simultáneo. Se dice que más o menos en un periodo de 2 años se puede duplicar la producción de conocimiento de lo que ya teníamos antes, lo cual es un enorme reto para nosotros como profesores. Si hablamos de contenidos, ni hablar de las relaciones entre los estudiantes. Si las nuevas tecnologías están construidas fundamentalmente para el beneficio del usuario, para la eficiencia y para la velocidad de sus relaciones, pues por supuesto hay una enorme reflexión pedagógica si esa misma velocidad, esa misma eficiencia y ese mismo beneficio son los códigos éticos de nuestros estudiantes. Algunos autores ven en estas nuevas tecnologías y en estos nuevos dispositivos una era de participación democrática sin mayores precedentes, un tiempo en donde todos podemos acceder a la información y producir esa misma información. En otros casos, otros autores críticos señalan una época regida por modas, corporaciones, un poco como encerrados en una caja de hierro, para usar la expresión de Weber. Gardner quizás se le debe un enfoque que no es ni ingenuo ni pesimista. Gardner es absolutamente consciente que las nuevas tecnologías son una realidad e incluso son una enorme oportunidad que tenemos los profesores para hacer una educación a la medida de la persona, quizás más que nunca. Y sin embargo también propone una reflexión amplia y profunda de esas mismas tecnologías. No es una cuestión de conectarse o desconectarse, sino de pensar qué tipo de relaciones queremos y en el fondo cuál es el papel que juega la educación. Por supuesto que el profesor Gardner no necesita mayores presentaciones, quizás es uno de los autores clásicos, ¿no?, de muchas de nuestras disciplinas. Quizás simplemente señalar algunos puntos que me parecen a mí supremamente importantes. En una época en donde parece enfatizarse muchísimo en los resultados de las pruebas PISA, los exámenes internacionales, que por supuesto son muy importantes, Gardner nos ha recordado la importancia de las inteligencias múltiples, de una educación a la dinámica de cada persona antes que de un estándar. En el fondo, nos educamos para ser distintos y sobre la base de eso es que el profesor Gardner escribe. En segundo lugar, y algo que
se mencionaba en la presentación, y es que parecería haber una moda, señalado por Martha Nussbaum, hacia cierto desprecio por las humanidades. De alguna manera existe, en palabras del propio Gardner, una obsesión por la biología y el economicismo. Y Gardner nos ha recordado la importancia de una inteligencia artística, de las humanidades para la construcción de la democracia, y ni hablar de los asuntos éticos. En tiempos en donde parecería que la velocidad de los factores nos hacen abandonar cualquier tipo de discusión ética sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, cuando vemos en nuestros estudiantes un creciente relativismo en donde de alguna manera se mueven y desde donde construyen sus realidades, Gardner, por supuesto, que es consciente que esos conceptos que antes regían nuestras relaciones éticas tienen que ser revisados, y sin embargo tienen que ser revisados para volverlos a definir. La belleza, la verdad y, por supuesto, el conocimiento. Simplemente decir, para concluir, ¿no?, que, como lo decía, Gardner es un clásico de muchas de las áreas que ustedes y que nosotros mismos practicamos a diario. Es el caso de la psicología evolutiva, es el caso de la cognición, es el caso de la enseñanza misma y de la educación, y sin embargo, a su manera de decir y en sus indagaciones, Gardner es también un contemporáneo del futuro, o como lo dijera Rimbaud, un ciudadano del mañana. The App Generation, que es la conferencia que el profesor Gardner muy amablemente nos va a dar a nosotros hoy, está consignado en un libro que precisamente se llama así y que tiene dos asuntos que me parecen a mí de la mayor importancia. Es un libro que él ha escrito a cuatro manos, con Katie Davis, y que de alguna manera también es el reflejo de las visiones que se tienen sobre las nuevas aplicaciones a lo largo de las generaciones. Pero no solamente es un diálogo generacional, sino que también es un libro, a mi juicio, fresco y muy responsable, y que viene orientando muchas de las políticas de este mismo colegio sobre el uso de los dispositivos. Yo les agradezco a ustedes muchísimo, por supuesto al profesor Gardner. La conferencia va a tener una duración de 45 minutos y, si nada extraordinario ocurre, tendríamos 15 minutos de preguntas. Muchísimas gracias. Pedir dos disculpas brevemente. Primero que todo, no he estado trabajando desde el comienzo de enero por algunos temas médicos y por fin he salido adelante, y espero que me disculpen por mi voz, que está un poco débil, y esto es muy emocionante para mí, poder volver a trabajar y volver a dirigirme a este público en Colombia. La segunda disculpa es que, bueno, no me considero un gran experto en tecnología. De hecho, si la tecnología se cae en la próxima media hora no voy a poder ayudar, pero sí estoy muy interesado en la tecnología y quiero entender, como lo dijo el modelador, cuáles son algunos de los hallazgos que hemos hecho de nuestra propia investigación. De acuerdo con mis propios antecedentes, como lo mencionaron, probablemente me conozco o me conocen por la teoría de las múltiples inteligencias o inteligencias múltiples, que dice que en lugar de que la gente tenga inteligencias generales, que quiere decir que si somos buenos en algo, podemos ser buenos en otras cosas, y que si somos malos en una área, podemos ser malos en todas las demás. Nosotros podemos ser fuertes en escenarios y ciertos escenarios, y débiles en otras áreas. Generalmente la teoría de la inteligencia múltiple se presentó como una teoría psicológica, como una crítica del IQ estándar, pero yo me he interesado mucho en las implicaciones que tiene mi teoría sobre la educación, y son realmente ciertas. Luego volveremos a esto más adelante. La primera es la individualización, que significa conocer todo lo que podamos sobre cada estudiante y tratar de enseñarle a ese estudiante de forma que vaya a ser efectiva para el estudiante, que vayan a ser efectivas. Y creo que ustedes pueden ver el universo que pues se ha abierto mediante los medios digitales, porque ya la individualización es mucho más fácil comparado con cuando no teníamos computadores y celulares inteligentes, etcétera. La segunda idea de educación que he estado desarrollando y que es un poco más conceptual es la idea de que pues
se deben desarrollar ciertas destrezas como leer, escribir, y nada de eso es controversial, pero una vez se ha establecido esta alfabetización, la razón por la cual vamos al colegio es para convertirnos expertos en diversas disciplinas, diferentes formas de pensar. Yo me he centrado en 4 formas de pensar, todas familiares para ustedes, pensando históricamente, entendiendo sobre el pasado y cómo se relaciona con el hoy y con mañana. Pensando matemáticamente, podemos medir, calcular y realizar análisis diariamente. Pensando de manera artística, podemos pensar de la forma en la que piensan los artistas, los creadores, los escritores. Bueno, el escritor que ustedes han tenido en Colombia, el premio Nobel que acaba de morir, Gabriel García Márquez, y pensar de manera científica, que se enfatiza mucho hoy en día. Cuando hablo de pensar históricamente, hablamos de pensar artísticamente o pensar matemática o científicamente. No estoy hablando de conocer los hechos o la información, sino que hablo de cómo es que estos científicos piensan en los problemas, tratando de entender, por ejemplo, sobre el cambio climático, el calentamiento global, cómo los científicos toman los datos y les sacan sentido. Y esta manera disciplinaria de pensar es importante de enfatizar porque al final, como lo indicó el moderador, cuando un estudiante vino y me dijo, mire, profesor Gardner, las respuestas a todas mis preguntas están aquí en mi artefacto inteligente. Él lo que quería decir es que todas las respuestas de hechos puede ser que estén así, pero con este artefacto nunca va a pensar científicamente, ni matemáticamente, ni artísticamente, porque todas estas son pericias más complicadas y como voy a argumentar más adelante, estos medios inclusive se vuelven casi que obstáculos en este aprendizaje. De eso hablaremos más adelante. Ese es el panorama. Si me ven, me hubieran visto hace algunos años y me hubieran preguntado a Howard cuáles son tus ideas, hubiera hablado de la inteligencia, de la mente disciplinada, probablemente hubiera hablado sobre la ética y la moralidad, porque pues es algo que he estado estudiando también. ¿Qué pasó hace 7 años? Una filantropía en América que se llama la MacArthur Foundation decidió estudiar cómo la gente joven se veía cambiada por los computadores, los medios digitales, las redes sociales y todas estas nuevas tecnologías que todos conocemos. Y el presidente de la fundación dijo, creemos que los niños están cambiando en su manera de pensar, en su manera de actuar socialmente, cómo interactúan, en la comprensión de sí mismos. Y les dije, sí, eso tiene sentido. Y si les pregunto, ¿cómo afectan los medios digitales su ética, la moralidad, saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y poder comportarse de maneras éticas en lugar de en forma inmoral o no ética? Y el presidente de la fundación dijo, nunca pensaba en eso, no se me había ocurrido esto. Le dije a él, bueno, a mí sí me gustaría pensar en eso porque he estado estudiando la ética, lo que llamo el buen trabajo, y si usted me da la oportunidad, me gustaría estudiar la ética y la moralidad en conexión con los medios digitales. Y de hecho, al hacerlo en un proyecto que llamamos Good Participation, buena participación, estudiando lo que significa trabajar de manera efectiva con otras personas, no voy a hablar de esto en detalle hoy, pero sí les puedo dar por lo menos lo importante, presentarles lo importante de este estudio, y es que la mayoría de la gente joven, inclusive los que no son jóvenes, como los que están de pronto en el público, no piensan mucho en la ética ni la moralidad cuando están lidiando con los medios digitales. Tenemos ahí lo que llamamos los consecuencialistas. El consecuencialismo es un término filosófico y cuando entrevistamos a la gente joven y los observamos, encontramos que hay ciertas cosas
que ellos no hacen porque les da miedo que los castiguen, si lo hacen. Entonces, si les preguntamos sobre, o les pedimos que descarguen algún material sin permiso, o les preguntamos qué puede pasar si alguien más los prohíbe hacer esto, y si, por ejemplo, les parecía bien compartir la contraseña con otras personas, muchos de los jóvenes dijeron no, eso no se debe hacer porque si a uno lo pillan, lo castigan. Desde luego, pues es una explicación de muy bajo nivel de reflexión. Ya hablando de adolescentes, ellos van más allá de este pensamiento y manera de pensar de manera consecuencialista. Hablando de plagio y de trampa, ellos mismos fueron lesionados y esto a menudo los hace entender mejor por qué es que uno tiene que respetar la propiedad intelectual y no debe uno descargar sin permiso. No podemos transmitir el material confidencial, en fin. Entonces uno podría preguntarse, bueno, eso está muy mal, pero la gente joven no tiene como este sentido ético o moral, pero cuando hablamos con jóvenes sobre esto, vemos que no tienen dudas. Para los individuos que tienen que entender qué es lo que está mal en el plagio, o en la trampa, o en aprenderse contraseñas. O sea que la culpa no se le puede echar a los adolescentes o a las personas más jóvenes. Es realmente el mundo adulto que no establece mejores ejemplos éticos, ni le ayuda a los niños y a los más jóvenes a entender por qué está mal, por ejemplo, robarse la contraseña de alguien o transmitir material que le han enviado a uno de manera privada o confidencial, o matonear, o ser observador del matoneo. Casi que todos los jóvenes observan el matoneo en línea y la mayoría de ellos raramente como que lo confrontan, o confrontan al matón. Todo lo ven desde lejos. Entonces ya en el área, pasando al área de los medios digitales y tratando de entender los retos éticos y morales impuestos por la web, por los medios digitales, etcétera. En lo que quería centrarme, digamos, en el periodo siguiente de la charla es en una pregunta que nos empezamos a hacer unos pocos años después de haber estudiado la ética y la moralidad y la buena participación. Y fue la pregunta, ¿en qué forma nuestra gente joven hoy es diferente por o debido a los medios digitales? ¿De qué forma son diferentes? Yo pues, ya soy viejo, cumplí 70 el año pasado y mi coautora, Etty Davis, está en sus 30s. Su hermana Molly, que nos ayudó con el libro, tiene más o menos 16 años y en el libro yo hablo sobre mi propio nieto, Oscar, que tenía 6 años en ese momento, hoy tiene 8, y tratando, digamos, de entender las formas en las que cada generación varía o es diferente. Bueno, yo crecí en la Edad Media sin computadores. Katie comenzó su vida sin la web y sin el internet y sin computador en su casa, pero ya para cuando cumplió o cuando entró a la edad adolescente, pues ya estaba con el mundo digital. Molly no se puede imaginar un mundo sin computadores, sin Facebook, sin Twitter, sin Wikipedia, sin la web, digamos. De hecho, como muchos jóvenes hoy en día, Molly nunca se ha perdido, porque tiene un celular inteligente o el papá los tiene y lo pueden encontrar, la pueden encontrar si se pierde. Cuando Katie o yo crecimos no teníamos estos artefactos así que nos perdíamos fácilmente. Y es una pregunta sencilla que se hace en este libro que se llama The App Generation, que ya se ha traducido a español. De hecho, creo que ya está
publicado y se puede obtener la versión en español del App Generation. Y lo que hicimos en este libro fue mucha investigación. Entrevistamos a muchos maestros y otras personas que trabajamos o que trabajaron con adultos durante mucho tiempo, maestros, líderes religiosos, orientadores, trabajadores en salud mental, psiquiatras, inclusive psicoanalistas, o por lo menos algunos especializados en ciertos temas, y hablamos de ellos sobre los cambios que observaban en los jóvenes y en las diversas generaciones. También entrevistamos muchos jóvenes, los observamos y también recolectamos sus trabajos, digamos, de escritura, de arte. Y en el libro de App Generation tenemos muchos datos también que Kate Davis y otras personas, igual que yo, recolectamos desde el 2008 hasta el 2012, hasta que publicamos el libro ya el año pasado. Ahora, estoy seguro de que todos ustedes ya han oído hablar del término app y la mayoría de ustedes deben usar estas apps o aplicaciones, pero lo difícil es definir lo que es un app. El app es un procedimiento que le permite a uno realizar, preguntar rápidamente y de manera eficiente. Nos permite pasar de un punto A al punto B sin perdernos, nos permite encontrar balance en los textos, nos permite reservar nuestras vacaciones de una manera altamente estructurada. Las apps no nos dan muchas opciones, pero lo que presenta lo estructura de manera muy lógica, punto por punto, uno detrás del otro, en un cierto orden. Yo no me había dado cuenta de esto hasta que comenzamos a estudiarlo, y es que una parte muy importante del app es el nombre. No me refiero solo a Facebook, a Twitter, sino que el icono y el símbolo son importantes. Por ejemplo, el carrito de compras de Amazon o la F, por ejemplo, de Facebook, y uno instantáneamente ya se conecta y se da cuenta de que se vuelve una parte muy importante de la identidad de la aplicación en particular. Entonces, como lo habrán inferido ustedes, ya pensamos que esta generación sobresale porque están inundados de apps, buscan apps todo el tiempo, los encuentran, los usan, se frustran si algún artefacto no lo tiene, se dan por vencidos, y especialmente en Estados Unidos, la vida de una persona joven a veces es vista como una app, una serie de apps. Lo llamamos el super app. Primero tiene que ir al preschool adecuado, luego a la escuela de primaria adecuada, luego tomar los deportes y los instrumentos musicales adecuados, y así a través de su vida. Y a este personaje lo llamamos el super app. Y desde luego, pues la vida no puede ser simplemente una serie de apps. Las cosas salen mal y es muy frustrante cuando la vida se nos desmorona y no funciona de acuerdo como los apps lo estructuran, a la cara pues de estos artefactos inteligentes. Eso es lo que es una app, y nosotros pensamos que la vida de la gente joven está llena de apps hasta el punto en que empiezan a pensar en el mundo como en apps. Y en este libro hablamos de 3 áreas de las vidas de las jóvenes. En inglés todas comienzan con la letra I. La primera, el sentido de identidad, la I, de identidad de la persona joven. La segunda, la intimidad de la persona joven, teniendo relaciones íntimas con otras personas, especialmente sus pares.
Y la tercera I es la de imaginación. ¿Qué le pasa a la imaginación de la persona joven en un mundo de medios digitales? Yo no creo que en español sí tengamos estos, digamos, términos empezando por I, pero resulta que sí los tenemos empezando por I también. Identidad, intimidad, teniendo relaciones cercanas con el mundo cercano, con los que nos rodean. En fin, en cada una de estas tres Is encontramos un patrón interesante. Inicialmente, cuando los medios digitales empezaron a emerger, parecían tener o brindarle una excelente oportunidad a la gente joven para que explorara las diversas identidades, intentara diferentes profesiones, hobbies, adoptara diferentes personalidades. Esto aplicaba más o menos durante la época del 90 hasta el 2005, pero una vez los medios sociales como Facebook emergieron, todas estas redes sociales cuando emergieron empezaron a crear presiones en los jóvenes para consolidar una identidad muy temprana, porque en Facebook y en otros medios sociales es importante primero verse lindos, productivos, contentos, en el sentido de que tenemos una marca que es tan pulida como la de una app. Y a menudo esto genera como un cierre prematuro en cuanto al tipo de persona que realmente somos o queremos ser, porque ya hicimos una afirmación pública, hemos creado una persona, como sea que la creamos, y la gente espera eso de nosotros. Además, como lo saben, además de dedicar muchas horas a las redes sociales, muchos jóvenes también le dedican muchas horas a ver los perfiles de otros en Facebook. Y los otros también se ven muy bien estructurados, muy lindos, muy contentos. Y eso puede hacer que la persona se sienta mal, porque la persona no sabe que en su propia vida pues las cosas no son tan perfectas como las presenta ante los medios sociales. A pesar de que, o mientras los medios digitales tienen el potencial de poder explotar diferentes tipos de personalidades, en realidad en los últimos 10 años o más, nuestra investigación sugiere mucho cierre prematuro del sentido de identidad antes de tener la oportunidad de hacer este tipo de exploración. Voy a pasar ahora a la intimidad, o sea, la segunda, y las relaciones con los demás. Como ustedes lo saben, cuando se trata de los medios sociales, los jóvenes tienen muchos amigos. Son amigos, nos crean amigos fácilmente, a menudo siempre son diferentes, parece entonces que tienen excelentes relaciones con un gran número de personas, digamos, de generaciones, de ese tipo de generación. En el lado positivo, muchas de estas relaciones los hacen más tolerantes ante personas que no son como ellos, de diferentes razas, de diferentes religiones, puntos de vista políticos. Entonces, esto les crea enlaces a muchas personas y se puede ver como positivo. Desde el lado menos positivo, si tienen relaciones con demasiados amigos, es muy difícil formar o profundizar en este tipo de relaciones, y también resulta que a menudo la gente joven dedica su tiempo libre a conectarse más bien en lugar de verse frente a frente. Y vemos muchos casos en donde los jóvenes encuentran dificultades al confrontarse con los demás porque como que no saben cómo enfrentarse a los demás al verlos personalmente, saber cómo leer sus expresiones o resolver sus problemas con ellos.
Entonces, como muchos lo saben, muchos tratan de resolver sus problemas, inclusive peleando con las novias o con las relaciones en línea. Es muy diferente el tema de los novios, hablar de sus problemas y simplemente decirles, no, ya no quiero saber más de usted, hasta luego, por el Facebook o por las redes sociales. Y a veces mensaje terminan viéndolo muchos más en la red, lo cual es todavía más avergonzante o penoso. En general encontramos que la mayoría de los adultos que entrevistamos tenían una observación y era que los jóvenes hoy en día tienen menos disposición o están menos dispuestos a correr riesgos comparados con las de las generaciones anteriores. Creo que cuando estamos hablando de la intimidad, es el riesgo de ser vulnerables ante otros o tener conversaciones profundas todo el tiempo en persona. Eso parece dificultárseles hoy en día mucho más que antes. Inclusive cuando se trata de casarse, de tener una familia, etcétera. No lo sabemos, de hecho, porque no tenemos, digamos, una mayor herramienta, pero es interesante ver la naturaleza de las relaciones a más largo plazo, en donde es tan fácil agregar amigos y la gente está como reacia a trabajar o a interactuar más bien cara a cara. Y la tercera I que analizamos después de identidad, de intimidad, es la imaginación. Y aquí hablamos de una idea un poco más amplia. Estamos hablando de los escritos literarios y los dibujos, las obras de arte de las personas jóvenes desde los 90, es decir, hace 20 años, antes de que existiera el mundo digital, la época en la que Katie estaba entrando a su adolescencia. Y comparamos estas producciones literarias y estas producciones gráficas y dibujos con las primeras hechas por los jóvenes 20 años después, en el 2010, y pudimos como sacar los materiales de las mismas fuentes, los mismos colegios que habían publicado estos escritos y estas obras, y les aplicamos como un puntaje. Quiere decir que los que trabajaron con nosotros no sabían si la historia o el dibujo vino de los 90 o del 2010, pero vimos estas diversas dimensiones, incluyendo qué tan creativos y qué tan imaginativas eran en estas obras. Si yo estuviese en el aula con ustedes, yo preguntaría, ¿cuántos de ustedes, o en la sala, cuántos de ustedes levanten la mano, creen que la creatividad aumentó en los últimos 20 años? ¿Y cuántos de ustedes creen que la creatividad y los escritos, ese nivel bajó en los 20 años? Votan y luego les enviaría una respuesta y les diría que todos están equivocados, porque es una pregunta capciosa. De hecho, lo que encontramos fue más interesante y más complicado. En toda una gama de dimensiones encontramos que las producciones gráficas de los jóvenes, sus dibujos, sus pinturas, los mosaicos se clasificaron como más interesantes, más creativos y obtuvieron un puntaje más alto. Fue muy diferente con respecto a las historias y las producciones literarias, en donde las historias se clasificaron como menos interesantes, menos imaginativas, más cliché, más concentradas en los hechos y no tanto en la imaginación. Entonces, cuando les digo que las respuestas están equivocadas, la respuesta es que cuando hablamos de la imaginación, todo depende de en qué medio artístico está trabajando la gente. En nuestro estudio, los jóvenes pues han tenido una gran experiencia en el mundo gráfico y por lo tanto pueden hacer muchas cosas en el computador, pueden trabajar con Photoshop y otras aplicaciones, Doodlebody, que de eso hablaré más adelante. Su arte visual como que se ve bien, pero por otra parte, cuando se trata de simplemente trabajar con palabras y producir más
de manera más imaginativa, más interesante estas historias, el trabajo es mucho menos impresionante en el 2010 comparado con 1990. Desde luego no sabemos por qué se da ese caso y ciertamente no sabemos si se encuentra ese en Colombia o en Estados Unidos o en Inglaterra. Pero sospechamos que en los Estados Unidos los jóvenes se involucran mucho menos en el mundo de la lectura y la producción literaria y mucho más en lo visual, en el mundo gráfico. Y esto pues se refleja en la forma en la que ellos usan su imaginación. Entonces, esos son como los titulares principales de este libro llamado La Generación App. Ahora, en el libro tratamos de hablar sobre lo positivo de los apps y lo que no es tan positivo también. Hemos introducido una distinción entre estos apps que crean dependencia y los apps que le permiten a uno entrar a un nuevo territorio o a nuevas áreas. La dependencia sobre los apps no es bueno. Si uno es completamente dependiente de una app y el app se nos daña y no puede uno hacer nada, pues claro, eso no es bueno. Por otra parte, si el app nos abre nuevos mundos y nos permite crear nuevas cosas o hacer nuevos descubrimientos, tener nuevos hallazgos, ese app lo llamamos habilitante. Voy a usar ejemplos. Casi que todos hoy en día utilizan un GPS, ¿cierto? Para poder llegar de un punto A al punto B. Ahora, analizando la ruta, si eso nos permite abrir los ojos, ver cosas que no hayamos visto antes, mientras vamos llegando a ese destino, entonces ese app nos está permitiendo hacer cosas o descubrir cosas nuevas que no habíamos descubierto antes. Si dependemos del GPS para llegar a un lugar y si se cae, no tenemos manera de navegar y no sabemos llegar a nuestro destino, no es bueno. Pero si podemos llegar al punto B, del punto A, sin usar nuestro sentido del tacto, de la vista, en fin, para llegar al punto C después, quiere decir que estamos totalmente dependientes. También hablamos de una app bastante conocida en Estados Unidos que se llama Doodlebuddy. Doodlebuddy es una app que está creciendo cada vez más. Doodlebuddy, lo vuelve a uno muy dependiente y la forma en la que lo hace es que tiene cada color tiene como un código y uno llena el color con el número que se indica para luego generar un dibujo o una pintura que no va a ser como la de los demás, que no va a ser de interés para alguien que ya la haya visto, pero también uno puede usar una app como Doodlebuddy para ensayar juegos con personas que nunca habíamos ensayado o mezclar colores en formas que nunca lo habíamos hecho, hacer presentaciones como por ejemplo la de un árbol y jugar poniéndolo patas arriba o volteándolo. Lo importante sobre la dependencia es que a veces la misma aplicación puede o volverlo dependiente o habilitarlo, pero es cuestión de cómo la usamos. ¿Será que somos completamente dependientes y no podemos hacer nada sin ella? ¿O la usamos para permitirnos hacer cosas que antes nunca habíamos hecho? Ahora, nadie nació dependiente de los apps, ¿cierto? O habilitante para los apps. Es ahí donde los adultos nos volvemos importantes. Los apps que escojamos como maestros, como padres, como jefes, para que los jóvenes usen, deben dirigirse más hacia la habilitación y no hacia la dependencia. Y la forma como usamos estos apps con las personas jóvenes, haciendo una canción, por ejemplo,
no importa si son dependientes, sino que podíamos ayudarles a explorar más bien las diversas formas de lograrlo. Aquí en la charla vamos a hablar de la trascendencia de los apps, que es como el estándar gold, que es lo que sucede cuando uno dice, ya, suficiente de usar los apps, voy a guardarlo, el aparatico, y quiero refrescarme y pensar más bien cómo quiero hacer lo que quiero hacer. En este punto pues menciono a Steve Jobs, que fue desde luego pues el genio detrás de Apple. De muchas formas Apple pues tiene millones de apps y la mayoría de nosotros usamos estos apps todo el tiempo, pero si sabemos algo sobre Steve Jobs, sabremos también que él nunca se hubiera dejado regir por una app. Él usaba su imaginación y la de su equipo para optar por diversas rutas, rutas que nadie había intentado antes. Entonces podríamos decir que la paradoja del hombre es que el hombre que nos dio los apps nunca se dejó controlar por sus apps ni por los de nadie más. Él más bien era una persona que hizo trascender los apps. Y eso nos lleva a la conclusión en el libro con un resumen y con una serie de sugerencias que quisiera darles a ustedes como educadores. Acuérdense que yo comencé hablando de mi propio trabajo en inteligencia y mi trabajo sobre la mente disciplinada. Y lo que dije fue, en un mundo digital, en el mundo, digamos, de los apps, es un regalo de las inteligencias múltiples, porque las cosas solían enseñarse de una sola forma, no se podían enseñar de muchas otras, y los niños hoy pueden abordarlas de diversas formas, lo cual les da la probabilidad de individualización y pluralización, que quiere decir enviar las mismas ideas de muchas formas, gráficamente, matemáticamente, lingüísticamente, en juego de roles, etcétera, etcétera. Y el punto de vista de las inteligencias múltiples es que el mundo digital es un regalo enorme. Hace que la gente diga, bueno, que solo haya una forma de enseñar algo. Hoy en día es casi que una mala práctica, porque casi que todos los temas se pueden enseñar de diversas formas. Cuando se trata de ser ya experto en disciplinas de muchas formas, es más difícil hoy lograr la pericia, porque pues cada uno tiene su forma de pensar históricamente, etcétera. Pero cuando vamos a los medios, como que todo se está mezclando todo el tiempo, los links que tomamos nos puede llevar desde programas de televisión a música, a librerías y formas específicas en las que podríamos pensar. Es decir, lo que tiene que ver conmigo es porque particularmente hoy en día los niños como que ya no tienen como un marco de atención muy largo, cambian de un tema a otro rápidamente, se van, en lugar de, no sé, especializarse en un solo tema, volverse especializado, y eso se vuelve más difícil. Los medios digitales son amigables a las inteligencias múltiples, pero son más un reto para la mente disciplinada. Quiero ahora darles presentarles una media docena de lecciones que aprendí basado en mi investigación y en muchas otras personas inmersas en el mundo digital. Primero que todo, para muchos de ustedes que sean padres, profesores, adultas, tenemos que involucrarnos, pero no significa que todo lo tengamos que aprobar. Tenemos sí que entenderlo, entender lo que sucede con los medios sociales, entender sus usos
y entender los diferentes tipos de fuentes de datos, los diferentes tipos de motores de búsqueda, porque si no los entendemos simplemente no podremos comunicarnos con los jóvenes, ni entender por qué se emocionan, qué les causa emoción, ni ayudarles a entender lo que no entienden, como las dimensiones éticas y los medios digitales a los que nos referimos antes. Tenemos que volvernos inmersos en ese mundo, entenderlo, a pesar de que, pues de alguna forma puede ser que no aprobemos todo. Pero la idea no es tirar a la basura las preguntas más importantes sobre la vida, sobre el amor. Le estoy perdiendo el sonido. O las emociones solo porque pues no las puede contestar una app, ¿cierto? Hasta cierto punto, si somos algún tipo de institución educativa, sería bueno si existiese una filosofía común y una serie de reglamentaciones comunes. Es muy difícil para los niños estar en un colegio en donde un maestro tiene Facebook, lo usa y fomenta que los demás estudiantes lo usen, mientras que cuando la clase de al lado otro maestro lo prohíbe. Es difícil estar en un colegio donde un profesor le parece bien que se usen los laptops, mientras que otro en otra materia dice que no permite el uso de los laptops. Desde luego, pues no es fácil llegar a un acuerdo mediante cooperación, pero el costo de no hacerlo es muy alto, porque es demasiado difícil para los estudiantes entender que para un curso, o para una clase, o para un maestro, un conjunto de reglamentaciones está permitido, y en otra clase, con otro maestro, en otra materia, pues las reglas son completamente distintas. Y desde luego sería todavía mejor llegar a un acuerdo con los padres en cuanto a qué puede pasar en casa y qué no debe pasar en casa. Probablemente eso sería demasiado ambicioso, ¿no?, en una sociedad tan democrática. Pero un tercer punto. Ya les había mencionado algunos de estos antes, no los voy a repetir, pero era decir que ya no tiene sentido dedicarle tiempo a la memorización. Cuando yo iba al colegio, pues tuve que memorizar muchas cosas, tal vez a ustedes les tocó también, con una cierta capacidad, pero hoy en día tanta información ya está disponible instantáneamente. La ventaja que tenemos como maestros tiene que ser poder lidiar con estas preguntas y estos problemas no memorizando las respuestas, sino más bien las que requieren maneras más disciplinadas de pensar, las que requieren discusión, argumentos. Y pienso que depender de la memorización hoy en día, cuando es tan fácil tener las aplicaciones, pues no es el mejor uso del tiempo. Otra lección para llevarse es que hoy en día en mi país, y creo que en el resto del mundo también, tiende a haber una polarización con respecto a los medios digitales. Las mejores cosas se dispersan, se transmiten en los mejores escritos, pero también hay cosas terribles que pueden, digamos, involucrar, quitar nuestras iniciativas, quitar nuestras identidades o volverlas cliché. Y yo siempre digo que cualquier tecnología se puede utilizar de manera positiva. Aquí tengo un esfero, lo puedo usar para escribir sonetos, también lo puedo usar para sacarle el ojo a alguien, y lo mismo aplica con estas motores de búsqueda, las aplicaciones, los GPS. Es decir, se pueden usar o de manera positiva o de manera negativa, y nosotros como adultos tenemos que impartir esto sin polarización. Y el punto final realmente es el más importante. Y esto de pronto no le caerá bien a muchos, pero creo que no debemos decidir qué enseñar solo
porque los medios digitales estén disponibles o no. La decisión sobre qué enseñar y cómo enseñarlo siempre se debe hacer en términos de lo que nosotros pensemos que es importante para los jóvenes, que puedan entender, que encuentren dentro de la verdad, dentro de la belleza, dentro de la ética y dentro de la moralidad, la diferencia entre el bien y el mal. Y desde luego tenemos que hacer uso de cualquier tecnología que haya disponible. Tratar de, pues, mirar los apps que nos permitan lograrlo, pero es una mala idea decir, bueno, este app está disponible, este programa está disponible, esta tecnología está disponible, entonces eso es lo que va a determinar lo que yo voy a enseñar. Y sin embargo, si ustedes leen lo que dicen los políticos o lo que dicen los burócratas que no pasan mucho tiempo en el aula, a menudo indican que la tecnología que está disponible es la que dictaminará lo que debemos hacer y cómo lo haremos. Y yo creo, nunca estaré de acuerdo en que esta es una buena idea. Creo que la gente se involucra en la educación porque valora ciertas cosas, ciertas ideas, ciertas destrezas y ciertos valores. Y es lo que debemos enseñar. Si los medios nos ayudan, perfecto, pero si no, debemos enseñarlos en la manera en la que nosotros pensemos que es más efectiva. Bueno, ya he hablado durante 45 minutos y me complace mucho haberlo podido hacer, pero si ustedes tienen preguntas en este momento, me parece que podría ser un buen momento para la sesión de preguntas y respuestas. Si me prenden el audio, así las podré oír a través de la traducción. Tenemos espacio para 3 preguntas. Para que nos funcione muy bien toda esta metodología, ¿cómo va a funcionar? Yo asigno las preguntas, va a pasar un micrófono y ustedes van a hacer las preguntas, los que hayan sido asignados. Yo le repito las preguntas al profesor Garner y él va a responder las 3 preguntas en conjunto. Oh, claro que sí, listo, no. Entonces, perfecto. No sé si me pueden dar luz aquí, perdón, para la sala. Luz. Sí, que me den luz para la sala, por favor, que no veo. Gracias. Bueno, ahí es lo que alcanzo a ver. Primero el señor de allá. ¿Quién más quiere hacer preguntas? Perdón. El señor de allá, segundo. Y una última pregunta, la señora de aquí. Perfecto. ¿Cómo no, doctor Howard Gardner? La verdad pues que quienes conocemos un poco su trabajo, nos complace escucharlo en este tema que quizás también a usted lo sorprende desde el punto de vista generacional. Es decir, usted es un hombre que... It's not important to me that I hear the questioner. It's just good if the moderator can repeat it for me. Okay, I can speak to you in English, but my question is related to, I think you are so surprised about technology. Veo que usted está tan sorprendido con la tecnología como nosotros mismos, porque usted pues no es de la generación de la tecnología, como nos lo acaba de explicar. Pero la pregunta tiene que ver con el problema y cómo desarrollar el tipo de mente que usted describe en su último trabajo, las mentes del futuro. En las mentes del futuro, usted enfatiza la necesidad de desarrollar mentes analíticas, mentes sintéticas, mentes disciplinadas, mentes creativas y mentes éticas. Entonces, lo que es sorprendente para mí en su presentación fue oírlo decir que es todo un reto para la mente disciplinada ver estas aplicaciones o tecnologías, especialmente las tecnologías de los celulares, como usted las mencionó. Entonces, mi punto es
entiendo su punto de vista. Y sí, pues necesitamos adaptarnos al mundo en donde vive el estudiante. Por ejemplo, yo ya pues tengo 50 años, estoy enseñando en la universidad y tengo algunas destrezas en lo que tiene que ver con tecnología. Inclusive aprendí a programar, pero a veces no lo encuentro muy productivo. No me parece productivo incorporar las aplicaciones de los celulares o el Facebook, etcétera. Sí, sí, vuelvo a repetir nuevamente la pregunta. A la persona le sorprende que una persona no nativa, que no es de la generación de las nuevas tecnologías, para él es difícil, sin ser nativo, asumir este mundo. ¿Y qué relación tendría este mundo con las 5 inteligencias que usted propone en su libro, que precisamente se llama Las 5 inteligencias del futuro? Esa es la primera pregunta. Una segunda pregunta, el señor de allá. ¿Qué cambios en la estructura mental se han podido presentar en los niños que obliga necesariamente también a los cambios en las dinámicas de la enseñanza-aprendizaje? Sí, por el uso de las tecnologías. Sí, una segunda pregunta sería que estos cambios de la tecnología, ¿qué cambios han obligado en el cerebro mismo y qué retos tenemos los que educamos para asumir esos cambios? Y una última pregunta, aquí, la señora, sí. I want to know, do these children require a new kind of teacher who is more adapted to this kind of brain? I mean, what is going to happen to people of my generation who wants to teach? No. Who want to teach and cannot teach because the students seem to just simply disregard most of things that we need or have to offer. Perfecto, sí. Pregunta la tercera persona que con una persona que no sea de la generación de las tecnologías, que no sea propiamente una nativa, ¿qué puede pasar con ellos como profesores? ¿Será que los estudiantes de alguna manera piensan que ellos no estarían capacitados o de alguna manera no tendrían la investidura de profesores por no pertenecer a una generación nativa en los asuntos digitales? Esa sería la tercera pregunta. Esas serían las 3 preguntas, profesor Garner. La primera pregunta es la relación entre las 5 inteligencias del futuro y las nuevas tecnologías. Y la segunda es la relación entre los cambios de tecnología con los cambios en nuestro cerebro y cuál sería la regla o el rol en la educación para asumir ambos cambios, ¿no? El de la mente y el de la tecnología. Y la tercera fue una pregunta con respecto a los maestros que no son de la nueva generación o de la generación app y que a quién, digamos, a quien tal vez ellos tienen miedo, están temerosos porque los niños piensan que no pueden enseñarles porque no son, digamos, expertos en la tecnología y no cumplen las necesidades de ellos. Bueno, muchas gracias. Voy a contestar primero la segunda pregunta. People ask, Cuando habla la gente de toda la tecnología y cómo afecta el cerebro, yo traduzco más bien diciendo cómo afecta esta tecnología al cerebro. Podríamos decir, bueno, ¿por qué el cerebro versus la mente? Porque de hecho los psicólogos de la mente lo pueden estudiar más fácil de lo que podemos estudiar el cerebro los científicos, pero miren el punto importante cuál es. Todo lo que los seres humanos hacen afecta la mente y el cerebro. Y decir que algo afecta la mente y el cerebro, pues no nos dice mucho, ¿cierto? La pregunta que se formula realmente es si hay algunos cambios que se generan por parte de la tecnología que son tan poderosos que realmente pueden hacer que la gente sea diferente a la gente que existía o la gente antes
de que existiera la tecnología. Yo tendría cuidado aquí al responder porque el cerebro humano y la mente son muy delicadas. Las cosas que se hacen se pueden deshacer también. Si yo fuese a adivinar, y esto se relaciona con la pregunta de las 5 mentes, si yo pudiese adivinar, yo diría que el periodo de atención y la necesidad de esto se desarrollan de manera muy poderosa en los niños, probablemente más en los niños que en las niñas, aunque estamos especulando. Y esto se relaciona con esa pregunta sobre la disciplina. Es intentar que se concentren durante periodos más largos de tiempo y sin ningún tipo de recompensa, el tipo de recompensa que recibimos en los juegos digitales. Eso es más difícil para la gente a menos que desarrollemos algunas fuerzas en el colegio, en el campo, digamos, religioso, etc. Eso sería lo que yo pudiera adivinar, pero si me dices, Howard, ¿sí me oyen? ¿Me están oyendo? Si me dices, Howard, ¿hay algo diferente en el cerebro comparado con un niño de 10 años hoy con el de uno de hace 10 años? Yo diría que probablemente no hay diferencia, pero sí hay hábitos diferentes que son difíciles de cambiar a medida que envejecemos. Y para la tercera pregunta tengo una interesante respuesta, y es que un medio digital o los medios digitales le brindan oportunidades maravillosas a los jóvenes y a los viejos y a los adultos para trabajar de la mano, porque los adultos tienen el conocimiento, la sabiduría, a menudo tienen un sentido más claro de lo que es posible y lo que no es posible, mientras que pues los jóvenes son más dependientes de la tecnología, pero no hay razón para que haya un conflicto. En lugar de esto, como maestro, pues me complacería tener un estudiante que me cuente lo que está haciendo, lo que aprendió, y yo trataría de mostrarle lo que yo también puedo hacer. Además, en unos años, en unos 5 o 10 años, casi que todos los maestros pues ya van a estar muy digitalizados y van a poder manejar diferentes tipos de programas, diferentes tipos de aplicaciones fácilmente. Así que es solamente para aquellos que nacimos en una edad predigital, ahí es donde está la brecha más grande. La primera pregunta me parece a mí que es la más complicada de responder y es la que pues más analicé, sobre la cual más reflexioné, inclusive podría hacer una presentación completa, pero hoy no les voy a hacer una presentación, sino que les voy a dar una respuesta corta. Cuando se trata de la mente disciplinada, creo que el aprender disciplina sí va a ser más difícil hoy, porque el mundo digital no recompensa el dedicar mucho tiempo trabajando en lo mismo, mejorando en ese mismo campo, en lugar de saltar de una disciplina a otra, ¿sí? Cuando se trata de sintetizar, creo que el mundo digital es maravilloso porque nos da tanta información de tantas fuentes que hubiese sido inconcebible hace muchos años. Las cosas que antes tomaban meses, hoy toman minutos. Entonces el futuro para la sintetización es más fácil. Desde luego que hay que decir qué es lo que es importante y qué no. Y nuevamente, pues es cuestión de valores. El mundo digital no va a contestar esa pregunta. Y cuando se trata de la creatividad, de hecho hablé de ello durante mi presentación. Para algunos medios, como los gráficos, por ejemplo, los medios digitales de hecho le ayudan a la gente a ser creativa, y por lo menos en nuestro estudio, cuando se trató del lenguaje, ahí sí no se vio tanto la creatividad ni la ayuda. Inclusive a mí me cuesta mucho más trabajo leer un libro hoy de 500 hojas comparado con hace unos 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque hoy estamos acostumbrados a todo más breve, todo más corto. El sentarse horas a escribir, por ejemplo, como Henry James, inclusive García Márquez, vemos libros de más de 100 hojas, pues hoy en día es mucho más difícil para las personas leer volúmenes tan extensos. En cuanto a las últimas 2 mentes, la respetuosa y la ética, yo creo que va a ser posible
desarrollar normas en cuanto a cómo tratar a las personas de manera respetuosa en los medios digitales. Eso no ha sucedido todavía, pero sí creo que se puede dar, y hay ciertos sitios que no le permiten a uno participar si no se comporta de una manera específica con respecto a otros. Pero el establecer respeto en el mundo digital, yo sí creo que va a ser posible. Creo que la parte de ética va a ser enormemente difícil, porque la ética tiene que ver con reglas, las reglas que nosotros adoptamos y asumimos en la sociedad, los roles, el rol del maestro, el rol del abogado, el rol del periodista, el rol del contador. Y el trabajador ético hace lo que está correcto, aun si no recibe ninguna recompensa, y no hace lo que está mal solo porque vaya a ser castigado. En ausencia de estar con gente que pueda ser el modelo de un buen trabajador, o un buen abogado, o un buen contador, un buen maestro, un buen juez, será muy difícil desarrollar esos hábitos. Y lo que es fascinante para mí, creo que voy a cerrar la charla con esto, es que hay algunas pocas áreas en las que pudimos globalizar las cosas. Por ejemplo, el tráfico de aviones, investigación científica, información meteorológica. Eso sí pasa de una frontera a otra sin dificultad, pero cuando se trata de aspectos como el derecho, como el periodismo, la enseñanza, la sociedad, cada una ha desarrollado su propio sentido de lo que significa ser un buen doctor, un buen abogado, un buen periodista. Y desde luego, pues esto ha generado caos en los medios, porque pues el trabajo que se hace en todas partes ya ahora es disponible, está disponible para la gente, pero ¿cómo lo vamos a lidiar? ¿Cómo vamos a manejarlo? ¿Vamos a poder crear un mundo con un solo punto de vista en común sobre lo que es ético? Es difícil, es todo un reto, y los dejo con ese pensamiento, y muchísimas gracias por escucharme, por permitirme, a pesar de mis problemas con las cuerdas vocales, hablar con ustedes, y les deseo un resto de conferencia y de congreso muy exitoso.